Las raíces de la discriminación. Podemos decir que en esta complejidad, que es el fenómeno de la discriminación, existen distintos elementos que potencian esta situación. El contexto social, la realidad socioeconómica, las legislaciones, las instituciones, muchas veces son estados o figuras que favorecen las situaciones de discriminación. Por supuesto, como tan amplias y complejas, es más difícil realizar abordajes en ese nivel. Ahora, el ser humano como ente o agente de discriminación, hay fenómenos psicológicos y comportamentales que naturalmente llevan al hombre a discriminar, a veces hasta de manera inconsciente. Existen dinámicas en el funcionamiento de los grupos que también potencian y favorecen las situaciones de separación, de consideración desventajosa de uno por sobre otros. Existen habilidades que no se han desarrollado y que también potencian la actitud discriminatoria. Desde las legislaciones o desde las instituciones o realidades socioeconómicas se han encontrado relatos o estudios en los que se registra que en situaciones de crisis económicas las situaciones de discriminación aumentan, se potencian. Existen contextos laborales en los que hoy por hoy se priorizan determinadas edades, determinadas características o un sexo en determinado como prioridades en la selección de un trabajo. El ser humano, naturalmente, ante lo desconocido, ante lo diferente, prioriza aquello que es más cercano, aquello que es propio, muchas veces desvalorizando la opinión del otro, lo que el otro tiene, lo que el otro posee, sus características. Los grupos naturalmente funcionan de manera similar. Generalmente los grupos se potencian valorizando o sobrevalorizando las características propias a modo de cohesión en desmedro de las características de otros grupos. Cuando estas dinámicas se polarizan, se rigidizan, entonces empiezan a aparecer situaciones de discriminación, donde hay una gran diferencia entre nosotros y ellos. El ser humano, como modalidad de organización de la información, tiende a categorizar, a armar tipos para denominar las cosas, para denominar a los otros, para denominar las circunstancias. Cuando estas categorías se transforman en estereotipias, cuando la rigidez prima sobre la flexibilidad, hay más posibilidades de que las situaciones de discriminación se pongan en evidencia. El prejuicio es una de las raíces de la discriminación. El pensar o elaborar un juicio antes de poder tener información o conocimiento respecto de una persona o respecto de una situación. Como vemos, hay distintos planos o distintas dimensiones que sirven de gérmenes para que las situaciones de discriminación se desencadenen. Pero también en lo más macro, en las instituciones, en la sociedad, también en el ser humano y en los grupos,
encontramos dispositivos o factores protectores que pueden jugar del lado contrario y constituirse en favorecedores de situaciones de igualdad y de equidad. Seguiremos conversando al respecto.